todo mundo lo que necesita es que tú le facilites su trabajo o le des sus herramientas necesarias para tener su trabajo. Tener retroalimentación, puedes mejorar esto, o esa decisión que tomaste no fue la correcta, ¿no? O sea, hay que hablar con las personas porque si no, todos vamos a seguir cometiendo errores. Es eso que hace la diferencia, son los detalles. Tú, Totalmente. tú estás en un mundo que los detalles hacen toda la diferencia. Pienso que hay una diferencia, en este caso, por ejemplo, de ser un buen arquitecto y ser un buen líder Totalmente. de arquitectos. Totalmente. Mi portafolio en ese momento era una carpeta impresa con detalles, con planos que yo había hecho y soluciones que había trabajado. Y eso es lo que me quedó, que de una u otra manera estuve con mi palita picando para abrirle el camino a las nuevas generaciones, para que sepan que es posible, ¿no? Y que una mujer puede dirigir un proyecto. Hola chicos, bienvenidos a más un episodio de podcast Más allá del diseño, ¿no? El podcast donde hablamos de arquitectura, diseño, en fin, conocemos a arquitectos y cómo funciona la vida de arquitectura, ¿verdad? Bueno, hoy tenemos aquí una persona muy especial. Yo platico hoy con Julieta Boy, ¿verdad, Así es, Julieta? aquí es. ¿No? Bueno, y para empezarmos, ¿quién es Julieta? Uy, qué pregunta tan amplia. Vamos. Pero bueno, para empezar, soy arquitecta, soy mujer, ¿no? Soy parte de una familia, parte de una sociedad, y como tal procuro hacer mi trabajo lo mejor que puedo y aportar lo más que se puede a la sociedad y mejorar nuestro entorno urbano también. Muy bien. Julieta, hay una pregunta que siempre me gusta empezar. ¿Por qué arquitectura? ¿No? ¿Por qué nosotros no nacemos arquitectos, verdad? ¿No? Pero ¿por qué arquitectura? ¿Qué te hizo elegir arquitectura? Yo tengo una historia un poco, diferente al resto. Yo, cuando era niña estudiaba baile y estudiaba en una academia que se llama el Ballet de Amalia Hernández, ¿no? Que es un ballet folclórico muy famoso en México. Y Pero es de ballet. Es de ballet folclórico, Ah, sí. ¿no? Bailes regionales, y bueno, y también teníamos ballet. Pero ahí, Amalia Hernández es hermana de un arquitecto muy famoso mexicano que se llama Agustín Hernández. Mm. Y yo cuando era muy niña tuve la oportunidad de que estaba fuera de la academia esperando, que llegaran por mí, y vi que llegó un señor, ¿no? En un coche muy bonito, y el señor cuando bajó me dio una impresión, no sé, me causó un gran impacto ver su personalidad, su seguridad, y ver cómo la gente se acercaba y lo miraba. Y yo fui a preguntar, ¿no? En mi inocencia de niña, y les ¿Qué dije: haces? "¿Quién es ese señor?", ¿no? Y me dijo, y me acuerdo perfecto que me dijeron: "Es el arquitecto", ¿no? Y después, cuando llegó mi papá a recogerme, yo le dije: "Ya sé que quiero ser de grande, quiero ser arquitecta". Y eso lo decidí a los 8 años. Wow. Quizá no sabía bien qué involucraba el Lo que ser hacía un arquitecto, arquitecto, pero sí la persona estaba. pero yo dije: "Yo quiero tener, ¿no? Esa presencia, esa personalidad, esa seguridad, y quiero que la gente, ¿no? Me vea como lo veían a él, ¿no? Le pregunten, se le acercaban como se le acercaban a él". Y bueno, pues después ya fui averiguando qué hacía un arquitecto, por supuesto, siempre tuve, como los niños, la facilidad al dibujar, me gustaba crear, me gustaba edificar, y nunca cambié de opinión. O sea, todos los niños queremos ser en algún momento astronautas o bailarinas, ¿no? Pero yo siempre tuve claro que quería ser arquitecta. Y nunca cambié, hubo momentos en los que me hacían dudar, ¿no? Cuando yo era muy joven, pues me decían: "No, pero una mujer arquitecta, pues es bien raro y es difícil", ¿no? Y tal, y bueno, y mi carrera se ha desenvuelto mucho en el tema de la construcción, que además la construcción es muy masculina. Entonces, ¿Verdad? varias veces me quisieron hacer cambiar de opinión, pero yo siempre tuve claro que quería ser arquitecta, quizás por las razones no las más convencionales, pero fui aprendiendo de qué se trataba y yo amo mi trabajo al día de hoy. Creo que fue la mejor decisión que he tomado y siempre en mi vida le enfoqué a que quería ser arquitecta, estudiar arquitectura y sobre todo dedicarme a eso. Oye, Julieta, explícame cómo fue esta barrera del hecho de ser mujer. ¿Qué, ¿Qué encontraste la primera vez que llegaste a este mercado? Bueno, te formaste, entraste ahí. ¿Qué sentiste? ¿Cómo fue eso? Yo creo que al principio yo empecé a trabajar a la mitad de la carrera, empecé a trabajar en una obra que estaba cerca de la universidad, y yo creo que en ese momento ellos estaban más confundidos que yo de estar en la obra, o sea, que yo estuviera ahí que yo. Porque era como que no sabían todos los trabajadores cómo hacer, cómo hablarme, cómo dirigirse. Yo sentía, ¿no? Que todos Y la mayoría eran hombres. claro, o sea, solamente estaba la asistente, ¿no? Del arquitecto, la señora que limpiaba y no había más mujeres. Y yo siento que no sabían qué hacer conmigo, no sabían si pedirme el café,
¿no? O si o si pedirme ¿Qué los hace esta chica planos, aquí? ¿no? O sea, y ¿No? yo veía que los trabajadores, yo me acercaba a preguntarles, o sea, yo creo que me tenían más miedo ellos a mí que yo a ellos, ¿no? O sea, como que no sabía, le hablo, no le hablo, le digo, no le digo, y fue irme ganando un espacio, ¿no? Que en ese momento me era ajeno, pero que poco a poco me volví parte de él, ¿no? O sea, en un principio, pues, ¿no? Las mujeres somos muy así arregladitas, y yo llegaba y me llenaba mis botas de lodo y era la más feliz. O sea, dije: "Este es mi lugar, aquí me quiero ensuciar la ropa, aquí quiero estar con la gente, conocerla", ¿no? En ese momento igual mi contacto con los trabajadores, los que construyen nuestros sueños, fue importantísimo, ¿no? Yo creo que sí, sabe. Por ejemplo, tú hablas de una cosa de relacionamiento, ¿no? Es un sector, es una área que si no tienes relacionamiento con la gente, no te funciona, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Y es difícil, ¿no? Que te hagan caso, porque yo tenía que llegar a dar instrucciones y ellos, pues, se me quedaban viendo como de: "Sí, claro", ¿no? Y es Sin un duda están con más miedo de ti de que tú de ellos, ¿no? Sin duda, sin duda. pero también, o sea, lo que me di cuenta, ¿no? Observando cómo se desenvolvía la gente, mucho era que la gente lo que espera, el trabajador lo que espera es que tú le des una solución, una respuesta a sus dudas. O sea, él quiere trabajar y si algo lo detiene por una decisión, se desespera. Entonces, cuando tú le dices, te dice azul o rojo, pues rojo. Ah, bueno, y se van felices, ¿no? O sea, lo que la gente necesita es que le resuelvas para que ellos Perfecto. puedan seguir. Y entonces me di cuenta de eso y muchas veces me preguntaban cosas y yo no tenía la menor idea, pero tomaba una decisión, ¿no? Yo creo que debe ser por aquí, igual así. Y entonces, poco a poco me fui ganando su confianza, ¿no? Poco a poco era de, ah, mira, pregúntele a ella sabe, o seguro ella te dice, o ella te resuelve. Y fue el ayudarle a las personas a que hicieran su trabajo lo que me fue ganando su respeto y lo que me fue ganando una posición poco a poco en ese grupo, ¿no? En ese ambiente. Y es una cosa difícil, ¿no? En este grupo, por ejemplo, tener respeto, porque yo percibo que es así, es una cosa, empieza la construcción medio que sin reglas, así, ¿no? Sí. Y de verdad son personas que valoran, ¿no? Otro tipo de cosas, como tú estás hablando, ¿no? Valoran este tipo de apoyo, que la gente le dé cosas claras para hacer, ¿no? A nivel de complicar. Sí, ¿verdad, no? Totalmente, y también el conciliar, ¿no? O sea, lo que pasaba en esos ambientes que son tan rudos, tan duros, que toda la gente se pelea, se grita, se va, ¿no? O sea, y yo decidí que yo no tenía que pretender ser alguien que no soy, ¿no? O sea, Importante. no, o sea, yo no quería ser un personaje, un estereotipo, Estar sino quería, actuando, no. quería seguir siendo yo misma. Y mi personalidad al final es conciliadora y creo que las mujeres en general somos conciliadoras. Entonces yo en lugar de llegar a pelearme, pues a ver, ¿tú qué querías? No, pero no sé qué. Y entonces buscaba hacer una red de relaciones entre las personas y eso también ayuda muchísimo, ¿no? O sea, no se trata de medir niveles de testosterona, que a veces pasa, Claro, sin qué duda. sucede, pero era un poco el escucharlos, el buscar, el relacionar, y es parte de cómo soy como persona, y eso lo traté de implementar en las obras, ¿no? Y eso también me fue ayudando, porque no trato de ser alguien más, trato de ser yo misma, y eso llevarlo a mi profesión y a mi lugar de trabajo. Imagino que fue difícil, ¿no? Sí, sí, fue difícil, hoy lo vemos, Imagino hoy que justo la hora que hoy, viene, ¿no? hoy, hoy está fácil, pero una hora fue difícil, ¿no? Ahora que hablamos que viene el 8 de marzo, ¿no? Todo esto de la mujer, el movimiento, el Día de la Mujer, y yo veo el camino, ¿no? De hace muchos años que empecé a hoy en día, y sí, definitivamente las cosas han cambiado Pero, muchísimo. pero sí, ha cambiado, ¿no? En ese sentido, Julieta, porque hay más mujeres Sí, que sí, cuando sí, empezaste la cosa, hoy ya, definitivamente. O sea, ¿no? antes yo era la única mujer en una sala con 25 personas, ¿no? Y hoy, por lo menos, ya la mitad somos mujeres. Yo te digo de verdad que hoy cuando visito obras, siempre hay dos mujeres que están ahí a frente, gerenciando el proyecto, alguna cosa así, o están en la obra mismo, ¿sabes? Totalmente, a mí me da un gusto, de verdad, porque no sé si ellas se dan cuenta del gran paso que se ha dado, ¿no? O sea, es impresionante cómo ha ido cada vez ganando más posición la mujer, ¿no? Y se lo ha ganado, nadie nos regala nada, nos hemos ido Sí. ganando haciendo el trabajo bien, siendo muy, organizadas, estrictas, muy profesionales, y yo lo veo y me emociona muchísimo ver a las arquitectas jovencitas, ¿no? Ahí en la obra. Buscando, Sí, ¿no? hay veces que quiero a todas abrazarlas y decirles: "No te desesperes, sigue, esto es increíble", ¿no? Y porque en su momento para mí el ambiente no fue tan amable, pero bueno, hoy aquí estamos, soy feliz de lo que me dedico, lo que he hecho y Si pudieses poner
En una palabra, una cosa, ¿qué te hizo lograr éxito en eso? Ser ¿Qué fue? persistente. Persistente. Sí, porque nunca hubo muchos momentos en los que pensé que no lo lograría, en los que decía, bueno, ¿por qué sigo intentándolo? Y nunca me di por vencida. Creo que el seguir intentándolo, intentándolo y ser paciente, ¿Sabes que digo que nada o nadie vence un hombre persistente? Pero ahora creo también que nadie o nada vence a una mujer persistente, totalmente, ¿verdad? ¿No? totalmente, ¿no? No es no dejarlo, o sea, no desanimarse, porque si no, pues, ¿no? Por eso muchas mujeres a la mitad, pues, lo dejan o se dedican a otra cosa o algo más amable, pero yo fui paciente y persistente, y el problema yo no lo tienen ellos y no pueden ver una mujer ahí, ¿no? No, yo no lo tengo. Sí, sin Ellos tenían que duda. acostumbrarse a que iba a estar ahí, Sí. ¿no? Y fue ser muy, muy, muy persistente. Y Julieta, hoy tú no estás más dibujando proyectos, ¿verdad? Tú estás dirigiendo proyectos. Así es, sí, Pero sí empezaste dibujando, empezaste ahí haciendo totalmente. todo el trabajo, ¿no? Eh, eh, ¿En qué momento tú sentiste que ese hacer arquitectura se cambió para dirigir arquitectura? Yo creo que se va dando como en un proceso natural, ¿no? No es que de repente de un momento a otro, suceda, sino que poco a poco empiezas a hacer tu trabajo, entonces haces tu plano, al rato estás supervisando el plano del de junto, al rato estás supervisando el plano de 3 personas juntos, ¿no? Y al ratito ya no tienes tiempo de dibujar porque tienes que empezar a coordinar, y después de coordinar tienes que tener relación con el cliente, o sea, es un proceso que se fue dando. Obviamente, un cambio, importante en mi carrera fue cuando, ¿no? Fui gerente de proyecto de Torre Reforma, que quien no lo sabe, es un rascacielos que está aquí en la Ciudad de México, Sí. que sin duda alguna fue un proyecto que cambió un antes y un después en mi carrera, porque ahí, fui tomando, ¿no? Y fui una directora de proyecto de manera natural, de manera de que me fui metiendo en todas las áreas, en todas las oportunidades, y empecé a dirigirlo, ¿no? O sea, yo empecé como un gerente de proyecto, pero poco a poco me fui metiendo y al rato ya todo el mundo se acercaba a verme, a preguntarme, y se fue dando de manera natural esta dirección que, pues, la tomé, ¿no? La hice mía. Yo ahí siempre le agradezco a Benjamín Romano, que fue el arquitecto de ese proyecto y que me dio la oportunidad, y él siempre decía: "Julieta no es la jefa, ella sabe que se cree la jefa", ¿no? O sea, ella se lo apropia, ¿no? O sea, Sí, porque hay una diferencia entre ser jefe y ser líder. exacto. Y entonces él decía: ella es la que dirige, la que ve, la que opina, y cualquier cosa véanlo con ella. O sea, siempre no solo me dio la oportunidad, me dio ese respaldo, ¿no? Y me dio la libertad de poder ser yo, que también es muy importante, ¿no? Porque a veces te contratan, pero no te dejan, dirigir o ser como tú eres, sino que quieren que lo hagas de cierta manera. Y Benjamín siempre me dio la oportunidad de ser yo misma y la libertad y el liderazgo que se necesitaba, ¿no? Pero sí tuve que buscar un conocimiento de liderazgo, de gestión, Sí, ¿no? claro. ¿Cómo fue eso? ¿No? Porque yo creo que, ok, siento que las cosas van pasando natural, pero llega una hora que para hacer liderazgo, para coordinar personas, la cosa se cambia totalmente, Sí, es complejo, es ¿no? Yo, complejo. yo, yo estoy ahí hace 14 años, entonces sé más o menos que, ¿sabe? Lidar con la gente no es fácil, ¿no? Cómo fue eso y aún más con arquitectos? Yo, volviendo un poco también, como cuando era con la gente del trabajo, ¿no? Los trabajadores, también con los arquitectos, lo que necesitan es soluciones. Todo mundo lo que necesita es que tú le facilites su trabajo o le des sus herramientas necesarias para tener su trabajo. Entonces, lo primero que yo llegaba todos los días es asegurarme que todo mundo tuviera claro su trabajo, porque uno puede asumir que, él sabe lo que tiene que Ujú. hacer, ¿no? Y no, el que cada quien tuviera claras cuáles eran sus actividades del día, de la semana, del mes, o ¿no? De la fase que estuviéramos entregando, era importantísimo. O sea, necesitas, cuando uno es líder y cuando eres un coordinación, necesitas tener un sistema de organización muy eficiente. Y eso sí, me acuerdo que leí mucho de cómo se puede gerenciar, organizar, ¿no? Sistemas, o sea, es muy importante la gestión y la Esta organización. claridad inicial, ¿no? Yo, ¿qué tengo que hacer? Para que no quede, "Ay, ¿qué tengo que hacer? No sé, ¿no? Sí, y entonces primero empezaba con mi equipo, ¿no? De que tuvieran todas sus actividades por semanas, tenía yo ahí un pizarrón donde cada quien tenía claro qué tenía que hacer en la semana y Perfecto. el tiempo que tenía para hacerlo. Eso es súper importante, objetivos claros y el tiempo que tienes para cumplir esos objetivos. Si no, ahí te pierdes, ¿no? O sea, tiene que haber muy Se clara va a esa perder la información. gente también, ¿no? Se pierden todos. ¿Y hay alguna cosa que
tú empezaste haciendo, que aprendiste en los primeros años ahí y que hasta hoy sigues diciendo, oye, yo aprendí eso y estoy 20 años aquí y sigue igual? En cuanto a personas o en cuanto a ¿Y temas, cuántas personas puede ser? por ejemplo, una frase que es muy común, ¿no? Que es, felicita en público, regaña en privado, creo que es lo más importante. Mm. O sea, es algo que a mí se me quedó muchísimo, porque no necesariamente, ¿no? Muchas veces Pero ¿te pasó alguna situación así? sí, claro, una vez me han regañado en público así, ¿no? De manera innecesaria, que A ti digo, ¿no? a mí, claro. Y yo me di cuenta que tuve muchos ejemplos de cosas que no quería que yo ser un jefe así. Perfecto. Y Bueno. entonces aprendí eso, la gente hay que felicitarla, sí, todos necesitamos una palmadita en el hombro, todos, Pero así, uno a uno, ¿no? directo, ¿no? No, bueno, una palmadita primero de felicitación y Ah, después sí, 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 sí. sí, o sea, llamas a la gente y, ¿no? Y hay que tener retroalimentación, puedes mejorar esto, o esa decisión que tomaste no fue la correcta, ¿no? O sea, hay que hablar con las personas porque si no, todos vamos a seguir cometiendo errores. Está bien aprender, pero esos comentarios son en privado, ¿no? No deben ser en público. Y yo imagino que de verdad para ti en este momento, hasta lidiar con esto fue difícil, ¿no? Sí, muy difícil. Ha sido difícil, pero bueno, yo trato, soy exigente, sí. Siempre la gente que me conozca dirá, ¿no? Sí, soy alguien exigente, soy alguien perfeccionista, me gusta el buen trabajo y me gustan las cosas que vayan más allá de lo mínimo que Yo se creo que no necesita. soy, ¿verdad? No, yo un poquito, ¿no? Sí, un poquito. Es que siempre tenemos que dar un poquito más, siempre pienso, o sea, bueno, pues tienes un objetivo, pero si puedes hacerlo un poco mejor, ¿Por es la qué diferencia. no? ¿Por qué no es la Claro, diferencia entre las personas y lo que te hace crecer? claro. No, y vea, Julieta, yo veo que cada día más es eso que hace la diferencia, son los detalles. Totalmente. Tú estás en un mundo que los detalles hacen toda la diferencia. ¿Sabes? Así es. Un detalle, sí, chico, ¿sabes? De un color, de un ponchito que vas a poner allí, que va a hacer toda la diferencia de un proyecto. Tú sabes de eso. Y yo trato que la gente se apropie de su parte, ¿no? O sea, todo esto es la arquitectura es un trabajo en equipo, ¿no? O sea, ese esquema del arquitecto, ¿no? No Omnipotente que existe un hacía todo. arquitecto solo, ¿verdad? No, Es un claro que equipo. no. Es un equipo y cada quien, mientras cada quien haga su parte y su parte lo haga lo mejor posible, las cosas funcionan. Y eso estoy convencida, y es a la gente motivarla de, okey, te toca hacer las puertas, quizás, ¿no? Pero esas puertas son parte de un todo, y si las puertas funcionan bien, todo lo demás va a funcionar. Y es que la gente se apropie de lo que le tocó y se sienta orgullosa de esa parte que ellos están desarrollando. O sea, el que la gente sienta suyo los proyectos es hermoso. O sea, yo siempre busco eso, y cada proyecto te puedo hablar de ellos como si fueran mis hijos, ¿no? Pero es Pero vivirlos. pienso que hay una diferencia en este caso, por ejemplo, de ser un buen arquitecto y ser un buen líder Totalmente, de arquitectos. totalmente. ¿No? ¿Y por qué te digo eso? Vea, yo estoy a casi 20 años en la área de ventas, ¿no? Y yo ya fui vendedor, ya estuvo responsable solo por la cosa. Pero al momento que tú tienes un equipo sentado en la mesa, ¿no? Que ahí ya no es más tú, pero tienes que hacer con que 5 lo hagan. Y para mí, de verdad, Julieta, es como mi mano, ¿sabes? Funcionan bien juntos, pero son totalmente diferentes. Vea, no hay uno Total, que es sí. igual, del mismo tamaño del otro. Entonces, si tú no entiendes eso, si tú no sabes lidar, por ejemplo, uno tú vas a hablar más fuerte, otro más masivo, y otro, no sé, por aquí, y cada uno tiene su forma, ¿no? Y cada uno tiene habilidades diferentes. También debemos entender que no todos somos buenos en todo. Todos tenemos algo en lo que somos mejores y también algo en lo que nos podemos desarrollar mejor. Entonces, es entender el perfil, la personalidad de cada persona y ponerlos en el lugar correcto. Eso es lo más complejo. Porque tú a veces cuando empiezas un equipo no los conoces aún y entonces quizás pusiste a hacer a alguien algo que no le gusta o que no es bueno y es ir encontrando ese punto de cada ¿Qué quien. haces tú para conocer a la gente? Primero es, empezar les pregunto, ¿qué te gusta hacer? O sea, lo primero es, digo, ¿a ti qué te gusta hacer? O sea, si pudieras escoger, hay veces que no puedo escoger, ¿qué harías? ¿Qué harías? ¿No? ¿No? ¿Qué harías? No, pues a mí me gusta hacer interiores, ¿no? Pues a mí me gusta hacer, arquitectura, ¿no? O sea, es primero preguntarles qué les gustaría hacer. Si hay la disponibilidad o se puede hacer lo que ellos quieren, se los asigno. Hay veces que digo, bueno, ahorita eso no lo podemos hacer, pero puedes ir aprendiendo mientras haces esto, ¿no?
Es bien importante hablar con las personas, conocerlas, realmente, o hacia dónde te gustaría ir, dónde te quieres ir, ¿no? Hacia dónde quieres crecer, y en base a eso orientarlas, y si es lo mejor para el proyecto y se puede, ¿por qué no dárselos, no? Darle la Sin duda. oportunidad de que se Mm. desarrollen en eso. Oye, Julieta, sí, ahora yo quiero matar la curiosidad porque yo quiero saber esta cosa de Torre Reforma, cómo comenzó, cómo empezaste con eso. Cuéntanos un poquito de cómo fue este proyecto, porque sí es un proyecto de referencia, no hay como llegar aquí en esta ciudad y no saber dónde está la torre. O no Sí, sabías, ¿no? Tú hablas de, claro que ubico dónde está la torre, ¿no? sí. De mi casa yo consigo verla. Ah, muy bien, se Sí, ve de sí, sí. muchas partes. Sí, yo creo que la mayoría de las personas sí consiguen. Pero ¿cómo fue? ¿Cómo empezó? ¿No? Porque yo imagino que cuando tú estabas ahí empezando, tú no imaginabas que iba a ser lo que era. ¿Sí, No, verdad? no. No tenías esa idea. Y yo creo que me cayó, como decimos aquí en México, el 20 mucho tiempo después, o sea, como que estaba metida, ¿no? Buscaban en su momento, Benjamín buscaba una persona que le ayudara a llevar ese proyecto. Ujú. Yo tenía un maestro, el arquitecto Humberto Ricalde, que en paz descanse, que yo quería muchísimo, y él un día se encontró a Benjamín en la calle y le dijo: "Estoy buscando a alguien que me ayude a, ¿no? Sea el gerente de este proyecto, lo lleve, que tenga conocimiento técnico, pero también que hable inglés", porque iba a ser un proyecto con muchas oficinas internacionales. Entonces ya empezamos por un diferencial. Hablabas inglés. Sí, no sé si sabía todos los términos técnicos, pero hablaba Pero inglés, sí. ¿no? Entonces, tenía que tener ese componente, hablar inglés, que te pudieras desenvolver en un Sí. ambiente, ¿no? Totalmente en otro lenguaje y tuvieras toda esa base de coordinación y conocimiento técnico. Y entonces, Humberto le dijo a Benjamín: "Lo que tú necesitas tiene nombre y apellido, y se llama Julieta Boy". Y Wow. me consiguió una entrevista, ¿no? Yo fui a la entrevista, la verdad, sin ninguna expectativa, otra vez, sin querer ser renuente del tema, porque, pues, era mujer, joven, pues, ¿Tenía cuántos años? 38. 38 años. Sí, estaba joven. Sí. Estaba. Y en ese momento, ¿no? Hablando con Benjamín, yo le dije mis ideas de, pues, no me van a contratar, ¿no? O sea, seamos sinceros. Digo, que bueno, estoy aquí por mi maestro, pero seamos sinceros, no me va a contratar. Y él le dio mucha risa a ese comentario, empezamos a revisar mi portafolios. Mi portafolios no son renders, ¿no? No son imágenes de quién sabe qué hice yo en ese proyecto. Mi portafolio en ese momento era una carpeta impresa con detalles, con planos que yo había hecho y soluciones que había trabajado, ¿no? O sea, ¿no? Cortes por fachada, que vamos a hacer cortes por fachada, y eso fue mi portafolios. Y ya nos enfocamos revisando en eso y tal, y bueno, pues conseguí el trabajo, ¿no? Lo cual me dio muchísimo gusto, mucha emoción, pero en ese momento quizás no vislumbraba lo que se venía, No, ¿no? seguro lo que iba a quedar y la representatividad que iba a tener, ¿no? Eso fue como que después, como ese momento, fue un proyecto muy complejo, porque quien no sepa, es un muro de concreto expuesto, no tiene columnas, es triangular, se va torciendo, o sea, tenía una complejidad muy alta. Yo estaba más metida en resolver, en coordinar, en entender, ¿Qué fue ¿no? lo más difícil de coordinar? Yo te voy a decir, durante la ejecución de la obra, lo más complicado es que teníamos 2 sistemas constructivos diferentes. Uno es el muro de concreto que se fue colando en sitio y otro es la estructura metálica que va arrostrando estos muros. Y Ok. entonces eran 2 equipos diferentes, 2 equipos que, ¿no? Históricamente se odian, la estructura de concreto con la estructura metálica, y el coordinar eso fue lo más complejo. Fue de las cosas, tanto estructuralmente, arquitectónicamente y constructivamente fue complejo, porque se iba haciendo un colado del muro y nosotros teníamos que hacer en la oficina unos planos donde íbamos dejando placas de acero a donde luego se iba a conectar esta estructura metálica. Entonces tenía que ser Ajá. una Un trabajo coordinación. conjunto de los dos, porque si no, Sí, y yo cuando llegaba a obra y veía que las cosas coincidían, no pueden imaginar la felicidad, ¿no? que tenía de que iba a seguir trabajando en ese proyecto, pero el coordinar esos 2 sistemas constructivos diferentes y lograr un proyecto arquitectónico, ¿no? Pues bonito, sí, estético. porque la escala de verdad ya existía, ¿no? Ya sabías el tamaño del proyecto que era. Sí, ¿no? O sea, y era, ¿no? Complejo, Estamos hablando de cuántos metros ahí, Julieta. son 40,000 metros cuadrados, o con 40.000, de área rentable más los sótanos, 70,000 metros cuadrados más o menos. 70.000 metros cuadrados. Qué proyecto, ¿no? Sí. Qué proyecto. Bueno, yo creo que tuviste que tomar algunas decisiones que, así, eran riesgosas, ¿no? Pero, ¿cuál fue la decisión que tú dices, oye, esta era difícil, pero sí la tomé?
Pues hubo decisiones conforme al diseño, que en su momento, cuando uno hace los planos y cuando haces modelos, por más modelos que hagas, siempre cuando estás en el sitio las cosas cambian. Y como tú bien dices, la escala del proyecto es a veces no se sale de tu mente. Y hubo dos cosas que se tomó la decisión de cambiar ya en el proceso de construcción, que fue, hay unos tensores, unas diagonales que se ven en la fachada metálicas, Ajá, que originalmente estaban forradas, ¿no? Tenían un panel de aluminio que le daba una geometría de hacerlas más gordas, porque entiendo. cuando llegaron los planos estructurales, dijimos, no, esto se ve muy delgadito, nada nos gusta a los arquitectos, ¿verdad? Siempre encontramos algo que no nos gusta. Y entonces se le ideó poner un forro que les daba mayor peso, ¿no? Mayor volumen, y se unían y tenían todo un diseño, todo un análisis. Y estando un día en la obra, tanto Benjamín como yo estábamos parados y nos dimos cuenta del grave error que era eso, porque estábamos cubriendo la vista, ¿no? O sea, tienes un edificio alto con las mejores vistas al bosque de Chapultepec y tal, y estás haciendo gordo un elemento que está tapando toda la fachada. Sí. Y fue una decisión que se tomó en su momento y creo que fue la mejor decisión, quitarles ese forro espantoso y dejar la estructura expuesta, metálica, Abierta, perfecto. abierta, los parteluces, tienen unos parteluces horizontales que en su momento eran más transparentes, en ese momento se hacen más sólidos y se resaltan estas diagonales haciéndolas como en negativo con estos parteluces que había, ¿no? No sé si me explico, pero al final se tomó una decisión importante de diseño sobre la marcha. Y mucha gente, ¿no? Tanto los dueños, la gente de obra estaba infartada y fue una decisión que no nos ganó muchos adeptos, pero fue una gran Pero decisión. que al final se logró éxito. Yo creo que el resultado es mucho mejor que el que teníamos en proyecto. Y es el Qué saber bueno. reconocer que hay veces que las imágenes no se comparan, o los más estudios que haya, con el estar en el lugar, en el sitio y vivirlo ya, ¿no? Estar ahí. Oye, Julieta, y cuando ustedes estaban ahí empezando a hacer el proyecto y todo, ¿había alguna cosa que era específica, digo, de tecnología, alguna cosa para este proyecto que ustedes innovaron o no? Como de hacer el proyecto. No, no de hacer el proyecto exactamente, pero ustedes trajeron algún concepto de arquitectura que no había aquí en la Ciudad de México. Pues, al hacer un edificio sin columnas de inicio, fue era Este fue el segundo edificio sin columnas. no, es el primer edificio que no tiene columnas, o Ah, sea, este es el primer edificio de México que no tiene las columnas. y también es un muro de concreto expuesto de esa altura, no se ha hecho en ninguna parte en el mundo. O sea, todo lo que se ve atrás, que es Eso un que quería entender. Entonces, hay cosas en la Torre Reforma que son específicas de la Torre sí, Reforma. y que no se han hecho en otra parte a nivel, y te digo a nivel mundial. Oye, chica, ¿ganaste premios por eso? ¿No? ¿Qué pasó? Sí, pues ganó en 2018 el mejor rascacielos del mundo. ¡Ah! No es ¡Qué que me guste bello!, ¿no? presumir, pero, Imagíname que está guardado ahí en sí, casa, no, bonito, pero ¿no? fue, o sea, un orgullo. Yo creo que todos los que estuvimos en ese proyecto nos sentimos muy orgullosos de él. Yo sigo hablando con mucha gente que conocí ahí y todos tenemos un gran recuerdo. No fue un proyecto fácil, claro que sufrimos mucho, pero todos tenemos un gran recuerdo y sobre todo una satisfacción enorme. Y cuando llegó ese premio, bueno, o sea, no te puedo decir la alegría que, que, No, que, yo que, que sentí, imagino, para ¿no? nosotros que trabajamos en obras ahí, todo, que estamos con piso, vendemos volúmenes altos, pero así un proyecto de este volumen, ¿no? Con este impacto. ¿Y qué no deberías hacer igual? ¿Qué dirías a mí, Pablo? Eso no volvería a hacer. Ay, qué difícil, porque creo que hay muchas cosas. Yo creo que hubo muchos, momentos en los que, por ejemplo, dudé mucho de mí, ¿no? Y yo decía: "Yo no soy la persona capaz, no puedo hacerlo", y creo que no volvería a tener esas dudas. Creo que ¿Crees que esto se pasa con mucha gente? sí, ¿no? Yo creo que es normal que a veces te sientes abrumado y piensas que no eres suficiente, ¿Qué te eh, hizo vencer? el de que no iba a ser que toda la gente que pensaba que iba a fracasar no les iba a dar el gusto. Bueno, Porque, bueno, ¿no? O bueno. sea, mucha gente decía: "Esta Bueno. niña no va a aguantar", ¿no? O Sí, sea, entonces y a ellos voy a mostrar que exacto, dije: no, "No, mi orgullo es más exacto. grande y lo voy a lograr". Y siempre les digo, por supuesto que muchas veces me fui a llorar al baño y por supuesto que muchas veces saliendo le marcaba a mi mamá llorando, pero siempre estuve ahí, ¿no? Y era, tú tenías tu momento, ahora es encontrar tu centro y para adelante, ¿no? Todos tenemos esos Ah, momentos. felicitaciones. Muchas Yo, gracias. no, yo creo que vencer este tipo de cosas, así, vea, yo creo que todos pasamos, ¿no? Todos. Vencer es la diferencia.
¿no? Esto va Es a pasar con totalmente. todos, va a pasar conmigo, contigo, con todos que están, va a pasar igual. Pero vencer es la diferencia, Yo ¿sabes? siempre lo digo con los equipos, con la gente que, ¿no? Que sigo trabajando. No, regreso a tu palabra, ¿no? Persistencia, Persistencia, es eso. persistencia. Sí, todos tenemos derecho a sentirnos mal, ahí tenemos Sí. días buenos, teníamos días malos, y hay que aceptarlos y, ¿no? O sea, te siéntete mal, yo siempre digo una lloradita y a seguir existiendo, ¿no? O sea, está bien, hay veces que no nos salen las cosas como creemos y por supuesto que hubo días que yo decía: "Híjole, no me está saliendo, no lo estoy resolviendo", pero es, okey, tómate tu tiempo y para adelante, ¿no? Siempre es asimilar los días malos, pero no dejar que te ganen. Sí, de acuerdo, coincido contigo, ¿no? Oye, y yo supe también que tuviste ahí un tiempo, tuviste un tiempo como desarrolladora de Sí, proyectos, ¿no? Eh, eh, ¿Por qué? ¿Qué pasó con este? ¿Por qué? ¿Qué salto fue este al lado de desarrollador y, pues es que ¿no? Volver lo imagínate, que pasa del lado de hallar, era aprender, a mí me ha gustado, yo en mi carrera estaba en muchas áreas, muchas especialidades, y después de este proyecto, ese me dijiste, yo estuve 8 años en ese proyecto, en Ujú. que mi vida giraba en torno a Torre Reforma. O sea, el día que se terminó, o que ya no tenía que estar ahí, yo pensé que mi vida se acababa, ¿no? O sea, dije: "Bueno, ¿qué hago? ¿Me retiro? ¿Me jubilo?". O sea, yo sentía que no iba a Oye, había tener. ganado dinero así por este No, proyecto ojalá, para se no, para jubilar de nada, una no. vez. Pero era como, ¿qué va a poder superar algo como esto?, Exacto, ¿no? O sea, entiendo, perfecto, no era entiendo. era como un, o sea, podrías todo el mundo decía: "No, es que después de esto sí", pero al final, ¿qué más podía hacer después de esto? Era un tema que yo tenía muy metido, que me atormentaba todo el tiempo, ¿no? Pues nada se va a comparar. Y en ese momento es cuando decido darle un giro a mi carrera e irme hacia el lado de desarrollador, ¿no? O sea, estar del lado del negocio, del lado del que paga más, ¿no? O sea, no es lo mismo hacer proyectos y estar como estamos muy románticos los arquitectos, pero ¿qué tal es ver el otro lado? ¿No? El que es del lado del cliente. Porque quise complementar y dije, bueno, pues ya, ¿no? Hice un gran rascacielos y casualmente es el mejor rascacielos del mundo, pero ahora, ¿qué sigue? Y entonces es cuando cambio hacia un lado de una desarrolladora y empezar a aprender lo que es el negocio, la inversión, los tiempos, ¿sabes? O sea, Pero Julieta cambia todo, es todo diferente, porque de un lado tú estás imaginando la cosa y el precio, ah, sí, no quiero saber de precio. Pero del otro lado, ya es precio, ya es fundamental, ¿no? totalmente, y ahí tenía que apretarle a los arquitectos de: no, tu fachada está costando muy cara, hay que hacerla más barata", ¿no? Creo que fue muy interesante, me gustó. O sea, no es algo en lo que siempre seguiría, pero fue interesante conocerlo. Pero para ti, lo que me imagino que fue bueno fue porque tú conociste los dos lados. Exacto. La necesidad, digo, ¿no? La necesidad de un arquitecto y la necesidad del desarrollador, que muchas veces tienen que se encontrar ahí y hacer un matrimonio, ¿verdad? Sí, pues es que se vuelve eso, literalmente, como dices, para un matrimonio, ¿Y dónde se pierde más dinero en un proyecto? en la falta de toma de decisiones. El que la gente no tome una decisión en el momento correcto, eso puede hacer perder muchísimo Dame dinero. ejemplos, por ejemplo, de esa situación. Cuando me tardo que hacer un cambio, por ejemplo, que es necesario. Sí, exacto, a veces que dice: "Oye, hay que cambiar esto". Y Bueno, ahí me quedo aquí, no, ajá, es que no, pero no. déjame, tiene que verlo no sé quién, tiene que verlo no sé quién, tiene que verlo no sé quién, y el proyecto sigue avanzando, y ese cambio que podía haberse hecho en un momento previo, se hace después y ya es más complicado, ¿no? O muchas veces, bueno, dime si voy a hacer, por decirte algo general, ¿no? Una estructura metálica o de concreto, y no puedes avanzar, y no puedes hacer el proyecto porque no te han definido el tipo de estructura, y en ese momento, pues, la gente, ¿no? Como que no avanza tan rápido, es que estoy esperando que me definan y no puedo, y entonces ahí se pierde el tiempo. Y tiempo es dinero. Time is money. Entonces, hay que saber tomar las decisiones en el momento correcto, buenas o malas o tal, ¿no? Pero muchas veces a la gente le da miedo tomar decisiones. No sé, yo veo que tal vez mucha gente no percebo este senso de urgencia, ¿sabe? Ese Sí, de, hoy también. tengo que resolver y Sí. vamos, ¿sabes? Porque está me costando dinero, el producto está parado, las cosas no están funcionando, ¿no? Y eso muchas veces la toma de decisiones te lo da la experiencia, te lo da la vida, te lo da el colmillo que va uno haciendo, ¿no? O sea, cuando eres muy joven, pues no puedes tomar una decisión, pero hay veces que usted estás en un puesto de liderazgo, de dirección, tú ya sabes, ¿no? Más o menos por dónde tiene que irse. Y es cuando tienes que tener, ¿no? Todo ese background atrás que te hace Sí, tomar una no, sí. decisión. Y si pensamos así como tú estás hablando, de esos arquitectos jóvenes, ¿no? ¿Qué tú ves que son los errores más comunes entre ellos?
¿Qué están se perdiendo hoy los arquitectos jóvenes? ¿Qué deberían estar viendo y no están viendo? Mira, yo creo en todas las tecnologías, herramientas y tal, pero muchas veces ahora todos estos modelos 3D y AI los hacen que se pierdan de realmente cómo se construyen las cosas. Yo amo la tecnología, ¿no? Que no se equivoquen, o sea, me encantan todas las nuevas tecnologías, pero hay veces que están tan clavados en en modelar algo en manera virtual, que no están conscientes de cómo se construye en la realidad. Porque en el modelo todo se puede, ¿no? Y en planos todo aguanta. Y yo creo que les falta un poco estar en el día a día, ¿no? En el sitio. Otra vez, ensuciándote las botas si es necesario, pero entender cómo se construyen las cosas y entender, ¿no? Que una persona, yo siempre digo, una persona va a ver este plano y el que lo ve no tiene todo ese conocimiento atrás en 3D que tú tienes. Tiene que tener la información clara para poderla transmitir. Y creo que muchas veces ahí se pierde, ¿no? Que sí hacemos imágenes increíbles en segundos, pero no se está comprendiendo cómo se va a construir y el proceso De que va a acuerdo. llevar. ¿Tú crees que la inteligencia artificial en ese sentido, ¿no? ¿Está apoyando o está atrapallando a la gente? O se apoya mucho en las fases iniciales, porque antes te tardabas haciendo un render, quien esté en esto de negocio, ¿no? Que podías dejar, yo, bueno, yo cuando empecé dejabas procesando tu máquina una semana para hacer un render, ¿no? Y para que terminaras y lo vieras y ya, no, no me gustó. En cambio, hoy se generan imágenes, ideas de manera de minutos. Es Sí. impresionante lo que se puede generar hoy, ¿no? O sea, hoy en día sí creo que toda esta información o el prompt que le pones a AI viene de acá, ¿no? O sea, te Sin duda. ayuda a No, hacerlo más es que de rápido. verdad no es una inteligencia, ¿no? De verdad es una parametrización. Entonces hace parámetros que tú das los parámetros a través del prompt. Claro, porque hoy me dicen, ¿no? Y hoy hay mucha discusión de si vamos a desaparecer los arquitectos. Yo creo que al final son grandes herramientas que te ayudan y simplifican el trabajo, pero la creatividad sigue estando mayormente acá. ¿Tú crees que un día la inteligencia artificial va a crear como un arquitecto? Crear, digo, creación o Pues no. yo diría que no, no al 100%, ¿no? Es algo que es específico de Te nosotros, ¿no? ayuda a transmitir, por supuesto, y a representar mejor tus ideas y tus Bueno, proyectos, y pienso son yo que en los maravillosos. próximos 5 años no, pero ¿ves? Por No. lo menos yo pienso que a mí me va a tocar seguir siendo arquitecta, no sé, en 50 años ya no me va a tocar eso, pero creo que hoy en día sigue todo dependiendo de nosotros, seguimos siendo humanos Sí. trabajando para humanos. Son grandes herramientas, sin duda, es impresionante, ¿no? Las imágenes que se Y generan. de verdad, Julieta, hay un entendimiento del cliente, sí, ¿verdad? El arquitecto que tiene que entender el cliente, no es simplemente, ay, voy a hacer este proyecto, no, tiene que entender la necesidad, Claro. cultura, hay un montón de cosas que hay que ser evaluado antes de que tú empieces realmente a hacer un buen proyecto, ¿verdad? Totalmente, o sea, tienes que tener toda esa información detrás, ¿no? La ubicación, si estamos hablando de temas de sustentabilidad, que también hoy en día son importantísimos, es dónde estás ubicado, la orientación, el sol, la lluvia, todo lo que afecta en un proyecto, que si no se lo das esa información, pues no vas a generar algo Te digo bien, de ¿no? verdad que creo que 90% de los consumidores no tienen la menor idea de lo que pasa. Sí. A hacer una cosa, se tiene que poner pendiente o no, no tiene la menor idea, no tiene la menor idea. Y yo creo que eso se nos ha ido perdiendo y es la base de un Sí, proyecto, ¿no? O sí. sea, porque si no luego hay mil cosas que vamos a ver, el aire acondicionado, el cristal que sea más caro, ¿no? O sea, Hasta porque yo creo que era un conocimiento antiguo que medio que se perdió. sí. ¿Sabes? Las casas construidas en el pasado sí estaban ahí con, por ejemplo, tenía esta cosa de poner la cama para donde nace el sol, la cabeza. Esas son cosas que nosotros dejamos ahí en el pasado, ¿sí, verdad o Sí, no? sí, sí, se nos Dejamos había este tipo de olvidado. cosas en el pasado, ¿no? Muchas Fuimos veces construyendo, construyendo, construyendo y no y... lo han yo muchas veces llego y les digo, o sea, empiezo a ver un plano y ¿dónde está tu norte? Y se me quedan viendo ¿Qué? ¿Qué como, norte de qué? hija, como, ¿por qué eso es importante? No, ve mi render, está muy increíble. No, claro que es importante. Es Sin importante, duda, sin no, duda. porque si no, tu edificio va a necesitar mayores equipos de aire acondicionado, mayor consumo eléctrico. O sea, siempre les digo, estamos pensando en nuestro planeta, ¿no? Todos amamos nuestro planeta y tenemos que tener ese compromiso de la sustentabilidad. Y tenemos que empezar orientando bien nuestros edificios. Sin duda, sin duda. Y Julieta, habla para nosotros. Tú empezaste también con el BIM, ¿no? Sí, Ahí trabajar con el BIM. Bueno, explica, ¿no? Yo sé que tiene un montón de gente que va a ver aquí en nosotros y que de verdad no sabe qué es este BIM, ¿no? Entonces, Julieta, por favor, ¿qué es BIM? yo justo en la etapa de Torre Reforma, nosotros empezamos haciendo los planos en AutoCAD, ¿no? Que era el software en ese momento, el que había. Yo soy una bala en AutoCAD, amo, yo no me volví experta, armaba la información, los archivos, pero en ese momento empezaba a surgir todo esto del BIM y del Revit.
y eso te ayudaba muchísimo a la coordinación de todos los elementos. Torre Reforma es un edificio que tiene una planta muy pequeña, en un terreno muy pequeño, y teníamos que ser muy eficientes en todo, y, ¿no? En que cupieran los equipos, las tuberías, o sea, había que hacer una coordinación que si no hubiera sido porque lo hicimos en Revit y en BIM, no hubiera sido posible. Entonces, ¿qué es el Revit? El Revit es que tú haces una maqueta virtual de tu proyecto, lo construyes virtualmente, ¿no? Entonces, no es de que todo, antes todo lo trabajábamos en 2 dimensiones, era una geometría, íbamos en realidad dibujando los planos en plano, ¿no? Así en 2 líneas y planos cartesianos. Lo que hace el Revit es que te empiezas a dibujar una maqueta virtual de tu proyecto. Literalmente lo estás construyendo en un modelo. Y el BIM es la plataforma donde todo esto se desarrolla. Esta maqueta, cada quien va haciendo su parte. Está el modelo de arquitectura, que lo modela arquitectura, pero también estructuras hace su modelo, eléctrico hace su modelo, eléctrico no, los cables no tanto, pero bueno, ciertas cosas y equipos, HVAC hace su modelo, Sí. y todo eso se mete y se inserta en esta plataforma y entonces puedes hacer una mejor coordinación del proyecto. O sea, tú empiezas a tener la visión futura de lo que estás dibujando, que va a ser la construcción, de verdad. Totalmente. Y entonces ahí, además, ya cada elemento que pones en tu modelo virtual tiene una información, ¿no? O sea, tú ya sabes que esta va a ser una puerta de tambor de madera con tal chapa. Y entonces toda esa información se va guardando, incluso hay la posibilidad de ponerle la ficha técnica de la lámpara que estás teniendo, porque lo que tiene un modelo Revit es que originalmente uno hacía los planos, te sirve para construir, y luego esos planos se guardaban por si eventualmente tenías un mantenimiento que luego nadie los usaba, Lo ¿no? Los buscaron. planos as Sí. built. Pero lo que tiene es que estos modelos que se trabajan en Revit es que tienen una vida mucho más larga en el proyecto, porque yo tengo ahí información que le puede servir a la gente que lo va a operar. Y entonces ellos ya tienen en sus fichas técnicas, cada vez que le pican a una lámpara, sale la ficha técnica, sale cuándo tiene mantenimiento, sale cuándo deben de cambiarla, ¿no? Esta lámpara tiene 6 meses, tiene 6 años de garantía, entonces revisa las garantías. Tiene una información que se va generando en el modelo que sirve durante el proceso para la preconstrucción, porque también puede ser análisis de cómo te conviene más hacer el proceso, de durante el proceso de obra y después en la operación. Es lo que tiene todo esto, lo que es el BIM y el Revit, es la vida del modelo virtual y de tu proyecto y cómo todo ese tiempo que invertiste en hacer el proyecto se puede seguir utilizando y no se quedó perdido en un disquete o en un USB, sino que tienes todo ese modelo que puede seguir evolucionando y actualizando. ¿Crees que ya es una cultura eso? Sí, ya, ya, ya. Yo le digo a mis alumnos de la Todos, universidad todos. que ya el AutoCAD ya nadie lo usa más que yo, porque estoy viejita, pero que ellos tienen que saber, usar el Revit, y es lo que hoy en día pide el mercado. Y no sabes el trabajo que nos cuesta encontrar gente que trabaje Revit. Y eso pasa mucho en México. No, ¿serio? Es muchas veces que dicen: "¿Y manejas Revit?". Bueno, más o menos, o sea, sobre todo también generaciones Pero medias, porque yo la veo como una herramienta fundamental en el claro, negocio, ¿no? totalmente. Ya hoy ¿Sabes? hacer un proyecto Es en AutoCAD como, no es ¿cómo voy a viable. escribir un libro sin Word hoy? ¿No? Sí, ¿Sabes? Es una... No estoy escribiendo más en una máquina de escribir y que, ¿sabes? es el compromiso que tenemos todos y sobre todo los jóvenes, es aprender las nuevas herramientas que te tocaron vivir y que además, bueno, ahorita hay una cantidad de cosas impresionantes, pero el Revit hoy es la base, ¿no? Ya, Julieta, soy arquitecto y tengo que conocer herramientas. ¿Qué herramientas tengo que conocer? ¿Cuáles son las herramientas principales? No necesitas ideas, pero 3 herramientas principales que yo tengo que saber. bueno, o sea, obviamente Revit, Bueno, ese es una. fundamental, ya hablamos de él. Hoy en día se usa mucho el SketchUp, pero luego el SketchUp, o sea, es una herramienta increíble, genial, pero luego esa pasarla a un modelo te lleva un tiempo. Sí. ¿No? O sea, entonces, Rhino también es una gran herramienta que te ayuda a las primeras ideas de generar modelos y tal, y es más, se comunica más fácil Rhino a Revit que el SketchUp a Revit, porque hay muchas herramientas Ah, para el inicio del proyecto, ¿no? Hoy en día hay muchísimos softwares que te generan, ¿no? Landscape, que te va generando imágenes igual con los acabados y tal, pero muchas veces esa transición entre estos primeros softwares haya un modelo de Revit para que puedas documentar, nosotros le llamamos documentar, de que de este modelo tú haces las vistas y ya sacas tus planos, porque el día de hoy se sigue construyendo con planos, ¿no? O sea, la gente sigue necesitando su plano, ya sea en PDF o en el iPad o donde sea, pero sigue necesitando un plano. Y esos planos se generan del modelo de Revit. exacto.
Y entonces ese cambio entre el software de diseño a un software de documentación, que es para sacar planos, hay veces en el que tenemos que buscar, ¿no? Mejor cómo se hace la importación o ese tiempo de cambio del modelo. Y eso nos pasa mucho en la oficina, ¿eh? Que está la gente trabajando en SketchUp o en Rhino, y luego tenemos que empezar a hacer nuestro modelo de Revit para poder sacar los planos Y constructivos. cuanto más conoces la herramienta más fácil fica la operación toda, ¿no? De hacer estos cambios, ajustes y todo, ¿no? Sí, y mira, por ejemplo, es mucho más sí es más tardado hacer un modelo en Revit que hacer los planos en AutoCAD. O sea, el tiempo que le inviertes es más grande, sí, pero los errores que puedes evitar en obra son enormes, porque tú ya hiciste una coordinación de todas las tuberías, ductos y demás, y hay veces que tú llegabas en sitio y dices: "Ah, no, mire, el ducto me está pasando aquí". ¿Cuáles son los errores más comunes que tú ves en ese sentido? Eso de que no te caben los ductos, o luego un ducto atraviesa una trave, o luego tienes un registro en tu espacio más maravilloso, así a triple altura, con el plafón más caro y tal, te puso un registro el ingeniero, ¿no? O sea, esa falta de coordinación entre todos los elementos te genera muchos gastos y tiempo en obra. Por eso es que es buena esta herramienta, porque desde antes tú puedes coordinar por dónde Y pasa quién, medir se va a funcionar, si no va, cómo claro, y buscar está. soluciones ahí, Antes no en de que esté sitio. construido, ¿no? Porque después también ya gastaste Y un... luego hay que demoler o ¿no? tienes a la gente parada y, ¿no? Entonces, siempre es tener una correcta planeación antes y tener soluciones. Y siempre va a haber cosas que ajustarás en obras, pero ese ya es el mínimo de detalles después de hacer toda esta coordinación, ¿no? Donde todo el mundo está trabajando en un modelo virtual. Es una Sí, maravilla, la sí. verdad. Julieta, y cuéntame esta historia del museo, ¿no? Porque, bueno, ya hizo la torre, ya no sé qué, pero de nada, un museo. Tengo un museo José Luis Ah, no, Bello. ese fue el principio de mi carrera, hice el Museo José Luis Bello. Ah, Ese entonces este es fue cuando cuando empezó. empecé. Sí, sí, pues fue una restauración en el Centro Histórico de Puebla. Es que este me llama la atención porque yo me quedo pensando así, oye, ¿cómo dibujar un museo? ¿No? Porque así, me gusta. Yo ya fui, por ejemplo, este aquí, el de antropología, Sí. este me quedó 4 días. Ah, sí. Pero 4 para que tú tengas idea de cómo me No, gusta. bueno, es Yo fui enorme. uno y así, llego a las 9 desde la mañana, entro allí y salgo al final del día. Me quedo todo el día. Fueron 4 días para hacer todo. Fueron 4 domingos, sí, Sí. domingo, 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 domingo. Y sí, de verdad me gusta porque así, no solo, ¿dónde yo visité la última vez? Yo creo que en Monterrey. Yo visité uno que tú vas bajando pisos Sí. y en cada piso te cuenta una parte de la historia. Julieta, esto me encanta, este tipo No, de bueno, arquitectura que, sabes, así, que parece que tú vas entrando en un, no sé, en otro mundo. un museo, yo creo que es de los proyectos más bonitos que se puede hacer, es increíble, ¿no? El todas las secuencias, las sensaciones que va un los recorridos que tienes que generar en un museo. Este fue un museo, que, digo, lo hice en las primera parte de mi carrera, pero que era una restauración, era un edificio en el Centro Histórico de Puebla que había que restaurar y ponerle elementos nuevos. Entonces, fue una mezcla entre algo histórico, ¿no? En Puebla, quien no conoce Puebla, es muy bonito. Mi Tienes que familia estudiar para eso, ¿no? Tienes que sí, estudiar para eso. claro, o sea, ese es una por eso te digo que yo probé de todo mucho tiempo, como para ver qué me gustaba, y ese fue un proyecto de restauración, pero que además tenía la implementación de cosas modernas. Y entonces lo que se buscó es que todo lo nuevo se viera que era nuevo, ¿no? No tratar de imitar lo viejo. Y entonces una colección, José Luis Bello era una persona en Puebla que tenía una colección de arte impresionante, y entonces era un poco hacer su museo con toda esta colección de objetos, y es hacer la museografía. Creo que la museografía es algo hermoso, que conjuga muchas cosas, arte, eficiencia, ¿no? Constructibilidad. Y entonces fue hacer esa museografía muy limpia en un edificio histórico y donde se le pusieron elementos para exposiciones temporales con una alta tecnología, que tenía una cubierta que era retráctil para hacer eventos al aire libre o exposiciones temporales. Fue un proyecto que le tengo mucho cariño porque fue de los primeros proyectos que empecé a dirigir y llevar, ¿no? Fue algo pequeñito, pero tuvo mucho detalle, ¿no? No, yo fui buscar, ¿no? Eso aquí, y vi aquí también un resort de lujo en Cancún. Sí, ya después en la... Qué otra experiencia loca, ¿no? Porque, Sí. güey, sale de la torre, bueno, empieza con el museo, en la torre y ahí el proyecto.
Yo veo que tú caminaste por varios tipos de cosas, ¿no? He tenido la oportunidad de estar en muchas tipologías de proyectos, ¿no? No es que esté enfocado en uno, de que sea solamente hotelería o solamente edificios de oficinas. He estado en muchas tipologías, pero al final, me he ido como que especializando en lo que se llama los proyectos grandes y complejos, ¿no? O sea, al final son proyectos de gran escala, de muchos metros cuadrados, que te sales un poquito del detalle y empiezas a hacer la coordinación de todo lo que sucede ahí. Y es independientemente de si es un hotel o es un centro comercial o es una torre residencial, son proyectos grandes y complejos, ¿no? A ver, los proyectos chicos te enseñaron alguna cosa que hasta hoy tú llevas a estos proyectos grandes o no tiene nada que No, ver. claro, porque el detalle, o sea, el tú vivir el espacio interior, o sea, tienes que dar una arquitectura que dé un buen espacio para hacer un diseño interior adecuado, ¿no? Y que dé esa vivencia y el detalle. Hay veces cuando estás en esos proyectos tan grandes se te va el detalle, pero todo lo que aprendí haciendo interiores al principio de mi carrera se refleja hoy en día porque sé que después cómo van a poder poner ese plafón o sabes qué, no va a funcionar ese piso. O sea, esa experiencia sí, claro que hoy en día me sirve y, ¿no? Y creo que el hacer interiores me hizo aprender muchísimas cosas y mucho nivel de detalle y entonces ahora como core and shell que se llama, ¿no? Hacerle envolvente, sé qué le va a funcionar a interiores y qué no le va a funcionar. Y entonces le das esa oportunidad de que se pueda hacer un buen diseño interior. De todos, ¿cuál fue lo más complejo? ¿De cuál todos los proyectos? Sí, de todos. ¿Cuál tú dices, Pablo, este fue el más? No, pues Torre Reforma, sin duda. Esta fue la Sí, más sí, compleja. más complejo, o sea, no sé si daba la historia, pero empezamos moviendo una casa, ¿no? O sea, era coordinar el movimiento de una casa, regresar, todo lo que pasó, la coordinación, la construcción, o sea, fue muy complejo. No, nosotros no hablamos de eso, pero bueno, tú platicó al final del proyecto de la Torres, ¿no? Que te quedas, oye, ¿y ahora? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? ¿Tú crees que participar de un proyecto de este porte, ¿no? Te cambia la vida profesional de una vez? Sí, o sea, yo en ese proyecto en 8 años creo que adquirí el conocimiento y la experiencia de 20 años, ¿no? O sea, Wow. porque vi tantas cosas, tuve la oportunidad Problemas. de todo tipo, ¿no? Y trabajé con muchísimos equipos de muchas partes del mundo y todo, y muchos ingenieros, ¿no? Que luego son como bien rudos y no nos quieren a los arquitectos, pero yo de todos ellos aprendí tanto, ¿no? O sea, aprendí y puedo decir que todo mundo siempre tuvo la paciencia de enseñarme, porque yo sé que no sé todo y siempre tuve la humildad de decirle: "Ingeniero, no le entendí nada, ¿me lo puede explicar otra vez?". Y todos fueron siempre muy pacientes y me Esa es la iban diferencia, explicando ¿no? las cosas. O sea, porque yo no voy a poner más un nivel, ¿no? Cuando estábamos tan solo diseñando la cimentación, había 1000 términos que yo en mi vida había escuchado, pero era comprenderlos y era importante que yo los comprendiera, porque eso es lo que incorporas a la arquitectura, No, sin duda. ¿no? Yo siempre les digo a mis alumnos: "Yo no sé calcular una estructura, pero sé cómo funciona". Y eso es lo importante que como arquitectos tenemos que asimilar, porque es lo que podemos ir adecuando a nuestros proyectos. Yo pienso igual, ¿sabe? Porque, así, muchas veces nosotros estamos con clientes, estamos vendiendo pisos, estamos ahí, y sí yo percibo que hay una preocupación del cliente de la relación comercial que estamos teniendo. Claro, Y una cosa que me gusta dejar claro, ¿no? Es que, bueno, es como digo, ¿no? No te prometo que no vamos a tener problema, claro, sí. porque en todas las obras sí hay problema. Lo que te prometo es que cuando tuviéramos un problema, estaré sentado aquí contigo en la mesa y aquí lo resolvemos. Yo tengo el lema de que dar la cara resuelve la mitad del problema, Así es. ¿no? O sea, errores, todos Si tú hemos. pones la cara, la mitad del problema ya está resolvido. Exacto, ya estás ahí dando la cara. Y Sí. la gente cuando tú vas y le dices, o no, ya, o sea, hay un problema y lo enfrentes, la gente ya como que se relaja. O sea, puede seguir enojada, pero ya como que su enojo se baja a la mitad y, ok, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo se va a solucionar? Siempre el estar dando ahí la cara es súper importante y entender, o sea, siempre va a haber problemas, todos cometemos errores, es la manera en que los enfrentas lo que hace la diferencia. Julieta, de estos tantos años, de tantos éxitos por la vida, ¿no? ¿Qué es el éxito para ti hoy? Bueno, ya tienes la torre, ya está en tu currículo, ya no Ya. necesitas. Pero ¿qué es? ¿Qué buscas tú hoy? Yo quiero seguir haciendo mi oficio, así como empezamos, ¿no? En el inicio te dije que yo quería ser arquitecta, pues yo quiero seguir siendo arquitecta. El oficio, que igual recitando a mi maestro Ricalde, es un lápiz y mi cabeza.
y quiero seguir haciendo proyectos. No todos tienen esa exhibición, no todos son así de espectaculares, pero todos implican un reto y todos implican un proceso creativo que me gusta, ¿no? Soy adicta a esos procesos, a estar viendo cómo resolvemos, a ver, vamos a empezar uno nuevo, cómo hacemos los planos, cómo los organizamos. O sea, esa es mi adicción, amo mi trabajo y todos los proyectos implican un reto y es para mí el éxito es seguir teniendo trabajo hoy en día. Qué bueno. A ver, déjame, yo quería hacer una pregunta para ti, porque yo percebo que hubo un cambio muy grande, ¿no? De la Julieta que hizo el museo, ¿no? Para la Julieta de hoy, ¿no? Si tú tuvieras la oportunidad de sentar con esta Julieta que empezó, ¿qué le diría? Un poquito Hoy, ¿qué le diría? ¿No? ¿Qué diría ella? Que estaba ahí, ay, no sé qué voy a hacer. lo vas a lograr, ¿no? Todo va a estar bien y lo vas a lograr. Porque, como dije muchas veces, pensé que no lo lograría y que no iba a poder ser exitosa o que no iba a poder desarrollar mi carrera y es decirle, va a estar bien, lo vas a lograr, vas a estar ahí. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, ¿qué sería tu legado? ¿Cómo piensas que la gente va a te reconocer o va a conocer tus proyectos en el futuro? ¿Qué te gustaría dejar a esta gente, Julieta? Bueno, yo lo que me siento ¿Qué falta en orgullosa, este no, mundo que Julieta puede contribuir con nosotros aquí? no sé, no tengo no, quizás ese sentimiento de ego, pero sí puedo decir que he abierto el camino y es lo que me hace más orgullosa a otras mujeres jóvenes que se dediquen a esto. Porque, ¿no? O sea, yo lo veo como lo estamos platicado en esta plática, a lo largo de la plática, es cómo cambiaron las cosas, ¿no? Sí, Y sí. creo en su momento, cuando ya la torre se estaba construyendo, cuando estábamos terminando, cuando empezó a tener muchísima exposición, la gente me empezaba a buscar porque, ¿cómo es una mujer dirigiendo esta torre, no? ¿Cómo? En ese momento me empezó a caer como que el 20 de, oye, pues sí, ¿no? Pero ¿por qué una mujer lo dirige y te hacen caso? Y empezaron a haber muchas preguntas. En ese momento me molestaba como que, ¿por qué se enfocan solo en que soy mujer? Estoy haciendo un gran trabajo, ¿no? O sea, independientemente de mis. Sí. Pero después me di cuenta que eso era un poco una inspiración o un camino para otras chicas. Y eso es lo que me quedo, que de una u otra manera estuve con mi palita picando para abrirle el camino a las nuevas generaciones, para que sepan que es posible, ¿no? Y que una mujer puede dirigir un proyecto, quiero pensar que más bien muy bien, ¿no? Que pueden llegar ahí, o sea, de repente voy mucho a la escuela, bueno, soy profesora, pero voy a dar muchas conferencias, voy mucho a pláticas y siempre se me acerca la gente joven o vienen muchas arquitectas jovencitas y me dicen, yo quiero ser como usted. Y hay veces que eso es como un compromiso, como que dices, Dios mío, ¿no? Sí, sí. Pero me doy cuenta que al final el trabajo mío y de muchas otras mujeres de mi generación fue irles abriendo ese caminito a la gente joven y para que puedan, ¿no? Saber que se logra, que se puede y demostrar que lo hacemos bien el trabajo y que otras muchas mujeres sean directoras de proyectos y muchas otras mujeres dirijan torres y rascacielos más altos que Torre Reforma. Eso es lo que a mí me siento satisfecha de haber dejado, logrado, más allá del proyecto, la arquitectura, es el impacto que se tiene en las nuevas generaciones y en que todas las mujeres y hombres tengan la oportunidad de desarrollarse en lo que quieran, ¿no? Sin importar de qué sexo eres o de tal, tú tengas la oportunidad de poderte desarrollar y si eres bueno en alguien, llegar a ese liderazgo, ¿no? Y es lo que me quedo atrás de que quizás de manera inconsciente, ¿no? He ayudado a muchas nuevas mujeres a que puedan tener su carrera un mejor desarrollo. Y de verdad te digo, así, confesando aquí, ¿no? Que la gente va a escuchar qué voy a hacer, ¿no? Hoy, yo creo que 90% de nuestro equipo es mujer. 90%, ¿no? Tengo dificultad para contratar hombres aquí, te juro, porque yo veo que cuando sienta la mujer así, más directa, está comprometida, sabe lo que quiere y está más, parece que es centrada con la cosa, con un objetivo, ¿sabes? De verdad, entonces digo a ustedes, chicas, hay muchas oportunidades en el mercado, escuchen a lo que Julieta está hablando, porque sí, de verdad, yo creo que ha cambiado. Sí, mucho Ha cambiado. y Yo veo vamos. varias mujeres ahí comandando negocios, comandando proyectos en obras, como te hablé, y cada vez más por no sé, por esta fuerza, este compromiso, ¿sabe? Que de verdad yo percibo y veo
en las mujeres. Sí, no, feliz, feliz, y todas las mujeres y hombres pueden desarrollarse en la parte que quieran, ¿no? O sea, incluso hoy en día hay, mujeres electricistas, ¿no? Soldadoras, o sea, lo que antes no había, Que no ¿no? había Y ahora y puedes estamos ver viendo por todos los lados. porque yo siempre digo, nosotras las que tuvimos la oportunidad de tener una educación, un estudio, ¿no? Ya cada vez, pues, la inequidad ya existe cada vez es menos, pero las mujeres que no tienen la oportunidad de estudiar y que, ¿no?, se dedican a oficios, ahí todavía está muy dividido, ¿no? O sea, tú no ves una mujer plomera, ¿no? O no no, en los dibujitos de la escuela te Sí. enseñan al señor electricista, pero creo que cada vez lo que son las profesiones, ¿no?, o los oficios deben irse Lo que igual veo, mezclando. Julieta, de verdad es que cuando las mujeres llegan, toman todo. Toman cuenta de todo y, ¿sabes? Y nosotros ya quedamos aquí, no sé, deja que cuide que es mejor, porque sí tiene más trato, ¿no? Yo, de verdad, un placer platicar contigo, te conocer, ¿no? No, muchas Conocer un gracias. poquito de esta mujer increíble que conocimos aquí, ¿verdad? ¿No? Así, no solo por el proyecto, pero de verdad por toda tu trayectoria. Entonces, felicitaciones No, por muchas. todo. ¿Y dónde te encontramos? Como yo quiero contratar, Julieta, ¿qué hago? ¿Dónde Bueno, voy? ¿Dónde busco? yo actualmente trabajo en una oficina de arquitectura que se llama Gensler, es Ok, una oficina de arquitectura a nivel global, que tiene muchas oficinas, casi 60 oficinas en todo el mundo. Yo estoy en la oficina de aquí de Ciudad de México bueno, y en Gensler yo soy lo que se llama una directora técnica, o sea, soy la parte que ve toda la parte constructiva, ¿no? De ejecución de los proyectos. Regresé a hacer proyecto después de ser desarrolladora, ¿no? Me gusta hacer proyecto, me gusta estar del otro lado, ahí aprendí el negocio y entonces actualmente estoy en el estudio de cities, de ciudades, donde hacemos proyectos grandes y complejos, que es donde estoy transmitiendo toda esta experiencia que he tenido a lo largo de los años, pues ahora lo tengo con esta dirección técnica en Gensler y estamos haciendo proyectos bien interesantes, bien bonitos aquí en México y bueno, pues muy quien bien. quiera puede ir a Gensler, pero me puede seguir en mis redes sociales. Bueno, chicos, muchas gracias por más un episodio. Seguimos presentando a ustedes arquitectura, conociendo gente, cómo se hace arquitectura, cómo vivir en este mundo, porque realmente a nosotros es lo que nos gusta, vivir este mundo y vivir dibujando y de arquitectura. Muchas gracias por tu participación. Deja tu like aquí abajo porque es muy importante. Si hay algún comentario, alguna pregunta, pone aquí también. Nosotros vamos a contestar a todos indistintamente. No se preocupe. Y muchas gracias por todo. Nos vemos en un próximo episodio. Gracias.